El manuscrito se le escapó de las manos y se esparció por el suelo del despacho del editor. Allison suspiró y se arrodilló. Era lunes por la mañana, las 9:30, y ya había derramado café sobre su blusa favorita y ahora estaba recogiendo 300 páginas de otra novela policíaca. ¿Ha enviado la señorita Elliot una nueva obra maestra? Steve, del departamento de marketing, se detuvo cerca, pero no tenía prisa por ayudar. Allison asintió en silencio, recogiendo las hojas. La señorita Elliot era su mina de oro autoral. Cada novela que escribía se convertía en un éxito de ventas, a pesar de las tramas predecibles y los personajes de cartón. ¿Al menos no es el mayordomo el asesino esta vez? Steve se sentó por fin a su lado, entregándole una pila de páginas escogidas. No, esta vez es el jardinero, se levantó Allison, apretando el manuscrito contra su pecho. Y ni siquiera estoy haciendo spoilers, está claro desde el primer capítulo. Su escritorio se encontró con el caos habitual. Pilas de manuscritos, tazas de café sin terminar, notas marcadas con urgente y reescribir. En medio de esta tormenta de papeles, había una fotografía con marco plateado de Allison y James el día de su boda. Ajustó el marco, aunque se mantenía recto. El teléfono vibró. Un mensaje de James. No te olvides del restaurante esta noche. Mamá ha reservado una mesa para 7. Allison arrugó la nariz. Era su cumpleaños, y Helen había reservado la mesa, igual que había elegido el restaurante, y probablemente ya tenía planeada toda la velada. Claro, cariño, llegaré a tiempo, respondió. Llamaron a la puerta. Linda, la redactora jefe, asomó la cabeza por el despacho. Reunión en 5 minutos. ¿Ya has visto el manuscrito de Thompson? Sí, estaba a punto de comentarlo. Allison cogió una carpeta de notas. Por fin ha encontrado su voz. El resto de los editores ya se habían reunido en la sala de reuniones. Linda encendió el proyector, mostrando el gráfico de ventas del último trimestre. Así que la señorita Elliot vuelve a batir récords. Señaló un pico impresionante. Allison, ¿cómo vamos con su nuevo libro? Requiere una revisión seria. La trama es predecible incluso para ella. Allison abrió sus notas. Pero hay una sugerencia más interesante. ¿Recuerdas el manuscrito de Thompson que enviamos a revisión? Reescribió los 3 primeros capítulos. La historia trata de una maestra que se enfrenta al sistema de acoso escolar en un colegio de élite, sin moralinas, sin dramas innecesarios, solo una mirada honesta desde dentro. ¿Acoso escolar? ¿No es un poco sombrío? Es más relevante ahora que nunca, y está brillantemente escrito. Aquí, escucha esto. Allison leyó un pasaje. Se hizo el silencio en la habitación. De acuerdo, asintió Linda. Trabaja con él de aquí en adelante, pero la señorita Elliot sigue siendo una prioridad. Después de la reunión, Allison fue interceptada por Michael, un aspirante a autor que ya había rechazado 2 veces. Señorita West, he reescrito la novela. Ahora es completamente diferente. Michael. Ella trató de encontrar las palabras adecuadas. Tienes talento, de verdad, pero a esta historia le falta profundidad. Intenta escribir sobre lo que realmente sabes, lo que sientes. Pero rehice todos los diálogos. No se trata de los diálogos. Veámonos la semana que viene y te explicaré más. La tarde pasó volando. A las 5, Allison había terminado de corregir 2 manuscritos y enviado un cortés rechazo a otro grafómano. En casa, se puso el vestido azul oscuro que había elegido hacía una semana. Dudó ante la caja fuerte. El collar de zafiros estaba en un estuche de terciopelo, una gran piedra enmarcada por diamantes en una fina cadena de platino. La abuela de Grace lo había recibido después de una representación en la Scala. Allison recordó la historia. Un joven aristócrata italiano quedó tan encantado con la voz de una cantante americana que le regaló la joya familiar.
El escándalo en su familia duró meses. Junto a ella había otras joyas, una fina pulsera de oro que mi abuela se ponía en cada actuación para que le diera buena suerte, un broche con rubíes de un admirador de Viena, unos pendientes de perlas que mi bisabuelo regaló a mi bisabuela por su compromiso. Cada pieza tenía su propia historia, formaba parte de un recuerdo familiar. James esperaba abajo, junto al coche. Con un traje gris y el pelo perfectamente peinado, era la personificación de un informático de éxito. Solo su corbata se frotaba nerviosamente por alguna razón. «Estás preciosa», le besó la mejilla. «Ese collar es de la abuela. Pensé que hoy era la ocasión adecuada». Algo brilló en sus ojos. ¿Ansiedad? ¿Culpa? Pero el momento pasó, y James ya estaba abriendo la puerta del coche. El restaurante Leblanc era famoso por su cocina francesa y sus precios cósmicos. Helen ya les esperaba en la mesa, elegante con un traje Chanel color crema. Sus ojos se entrecerraron al ver el collar. «Feliz cumpleaños, cariño». Helen se levantó para darle un beso de bienvenida al aire. «¿Qué? Interesante joya». «Gracias, Helen. Es de la abuela Grace». «Sí, sí, la recuerdo. Cantante de ópera, ¿verdad? Una profesión tan bohemia». Allison sintió que James se tensaba a su lado. Siempre se perdía cuando su madre lanzaba sus pequeños ataques verbales. «La abuela actuaba en los mejores teatros de ópera del mundo», respondió Allison con calma. «Su nombre aún se recuerda en los círculos musicales». «Por supuesto, querida. He pedido champán. Por cierto, James, ¿le has contado a Allison lo del ascenso?» «¿Qué ascenso?» Allison se volvió hacia su marido. No es definitivo», se sonrojó James. «Solo una conversación preliminar con la dirección». «Oh, no seas modesto. Te lo mereces después de tantos años de trabajo. Allison, deberías estar orgullosa de él». La velada continuó en la misma línea, con Helen hablando de sus conocidos sociales, insertando sutiles ocurrencias sobre su cuñada. James permanecía en silencio, estudiando el menú con exagerada atención. Allison recordó cómo se habían conocido. Había sido hacía 3 años, en una feria del libro. Ella presentaba una nueva novela de su editorial. Él había entrado buscando literatura técnica. Chocaron en el stand de los clásicos. A ella se le cayó un libro y él lo recogió. Banal, como las novelas de la señorita Elliot. Pero algo entre ellos se encendió al instante. Hablaron durante 2 horas olvidándose del tiempo. James era inteligente, encantador y tenía un gran sentido del humor. Allison no supo de la existencia de Helen hasta un mes después, y esa fue la primera señal de alarma. Pero estaba tan enamorada que lo dejó pasar por alto. «¿Allison?» La voz de Helen la devolvió a la realidad. «Yo digo que ese collar parece un poco anticuado. ¿Quizás deberías considerar joyas más modernas?» «Es una reliquia familiar, Helen. No tiene precio». «No tiene precio». Helen se rió, pero la risa le salió poco natural. «Todo tiene un precio hoy en día, querida». James se levantó de repente. «Voy a lavarme las manos». Allison le acompañó con la mirada. Algo no iba bien. Toda la noche había estado evitando mirarla a los ojos, respondiendo de forma inapropiada. Y su reacción al collar. «Siempre he pensado que los verdaderos valores familiares no tienen que ver con las joyas. Es la voluntad de ayudar a los más cercanos, a cualquier precio». Allison sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tal vez fuera el champán o la mirada particularmente penetrante de su suegra, pero de repente quiso quitarse el collar. Le pesaba demasiado. James, que había vuelto, estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente al coger la copa. «Por ti, cariño». La sonrisa de Helen era impecable. «Y brindemos por los valores familiares». En casa, Allison permaneció largo rato frente al espejo, desabrochándose el collar. James apareció en el reflejo. Estaba congelado en la puerta del dormitorio, mirándola con una expresión extraña, casi asustada. «¿Va todo bien?», preguntó ella.
Por supuesto, él desvió la mirada. Solo estoy cansado. Buenas noches. Allison puso el collar en su estuche y lo guardó en la caja fuerte. Por alguna razón, quiso comprobar el resto de las joyas, solo para asegurarse de que todo estaba en su sitio. Pero se contuvo. Era una estupidez, una paranoia. ¿Quién manipularía las reliquias familiares? «Feliz cumpleaños», susurró a su reflejo y apagó la luz. S.R.A. West, el Consejo de Administración la espera. Hace 12 años, Helen West, entonces consejera delegada del First National Bank, entró por última vez en la sala de juntas. Su impecable traje de Armani, el collar de perlas que llevaba al cuello y su andar seguro no delataban ninguna ansiedad interior. Sabía que hoy se decidiría su destino. «Siéntese». Robert Miller, el presidente del consejo, ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Supongo que entiende el motivo de esta reunión. Por supuesto que lo entendía. Las arriesgadas inversiones que había aprobado en contra de las recomendaciones de los analistas, las pérdidas millonarias, los intentos de ocultar la magnitud del problema. Es una dificultad temporal, su voz sonaba plana. El mercado se recuperará. ¿Temporal? Miller la miró por fin. Has puesto en peligro la reputación del banco. Has roto el protocolo. Nos has mentido, Helen. Tomé decisiones en interés del banco. Tomaste decisiones en tu propio interés. Y ahora todos tenemos que pagar el precio. Cuando salió del edificio del banco, el guardia ya la estaba esperando para recoger su pase. 25 años de carrera cabían en una caja de cartón de efectos personales. ¿Mamá? James la esperaba en casa. 16 años, ansioso, sin entender por qué había vuelto tan pronto. ¿Qué pasa? Nada, cariño, solo un pequeño cambio. No le había dicho la verdad, ni sobre las verdaderas razones del despido, ni sobre el hecho de que sus ahorros se estaban esfumando. Su hijo no tenía por qué preocuparse. Ella se las arreglaría sola. Sus primeros intentos de jugar a la bolsa parecían prometedores. Siempre había sido capaz de analizar el mercado, de intuir las tendencias. Los pequeños éxitos eran alentadores, pero entonces llegó la primera gran pérdida. ¿Estás segura de que es prudente? James preguntó cuando vendió el coche. Ya tenía 18 años y se preparaba para ir a la universidad. Solo quiero probar algo nuevo, sonrió ella. Céntrate en las inversiones. Tengo un buen presentimiento. Él la creyó. Siempre la había creído. Ahora, sentada en su despacho, mirando otro gráfico de acciones a la baja, Helen recordó aquella conversación. Sobre la mesa había una carta del banco, otro recordatorio del retraso en los pagos de la hipoteca. La casa que ella y su marido habían comprado hacía 30 años podría ser subastada. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «¿Mamá? No has contestado a los mensajes». «James, cariño, lo siento, he estado ocupada». «¿Va todo bien? Estabas hablando raro en la fiesta de cumpleaños de Allison». «Por supuesto que todo está bien. Solo un poco cansado. ¿Por qué no vienes a mi casa a tomar el té?» Llegó una hora más tarde. Solo, y eso era importante. Allison no debía enterarse de esta conversación. «Jesús, mamá, ¿qué le ha pasado a la casa?» Helen miró a su alrededor con sus ojos. Papel pintado descolorido, molduras agrietadas, polvo en los muebles antes inmaculados. Hacía tiempo que había despedido a los criados. Las facturas de los servicios públicos se habían convertido en una carga abrumadora. «No he tenido tiempo de hacer las reparaciones», dijo haciendo un gesto con la mano. «Toma asiento. ¿Cómo va el trabajo?» «Bien». Se hundió en la silla sin dejar de mirar a su alrededor. «Mamá, eres una especie de... diferente. Solo cansada, cariño. Sabes, a veces pienso en tu padre. Él sabría qué hacer». James se tensó. Rara vez hablaban de su padre. Habían pasado 10 años desde su muerte, pero la herida seguía supurando. «Siempre supo tomar las decisiones correctas», continuó Helen.
Se preocupaba por la familia, del futuro. Mamá, lo siento, no quería disgustarte. Es solo que a veces es difícil, especialmente por tu cuenta. No estás sola, me tienes a mí. Claro que te tengo, cariño, le apretó la mano. Siempre has sido mi roca. Incluso cuando te casaste. Ella vaciló, pero era demasiado tarde. Allison me quiere, mamá. Por supuesto que lo hace, cariño. Es solo que... Ella es diferente. No es de nuestro círculo. Esa joya suya, heredada de su abuela cantante. No empieces. Solo quiero lo mejor para ti. Siempre lo he querido. Se fue una hora más tarde, ansioso y confuso. Helen vio su coche desaparecer al doblar la esquina. No le había hablado de las cartas del banco. Aún no era el momento. A lo largo de las semanas siguientes, Helen empezó a acudir a su casa cada vez con más frecuencia. Traía una tarta, comprada en una pastelería, pero Allison no tenía por qué saberlo, o se encontraba, por casualidad, en los alrededores. «Echo de menos a mi hijo», le dice a Allison con una sonrisa de disculpa. Su cuñada le devolvió la sonrisa, pero Helen pudo ver la tensión en sus ojos, sobre todo cuando la conversación giró en torno al dinero. «Las acciones son tan volátiles ahora», suspiró Helen durante la cena. «Todo el mundo que conozco está teniendo pérdidas». «Quizá deberíamos ver a un asesor financiero», sugirió Allison. «Oh, querida, a mi edad es demasiado tarde para cambiar de hábitos». Ella notó la forma en que James fruncía el ceño en estas conversaciones, la forma en que desviaba la mirada. Su hijo siempre había sido sensible, demasiado sensible. Aquella noche, cuando el banco envió la última advertencia, Helen permaneció largo rato de pie frente a la fotografía de su marido. «Lo siento, cariño», susurró, «pero tengo que salvar nuestra casa, cueste lo que cueste». Marcó el número de su hijo. «James, tenemos que hablar, en privado. Es importante». Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar. Y esperar que el amor de una madre fuera más fuerte que cualquier otra cosa. Al encender las noticias, oyó un nombre familiar. Uno de sus antiguos colegas del banco se había suicidado tras una gran pérdida financiera. Helen apagó el televisor. Ella no era así. Lo superaría, a cualquier precio. Su novela se presentará después del informe de la señorita Elliot. Sonrió Allison a Thompson, que se frotaba nerviosamente la corbata. Los jefes de redacción de las principales editoriales ya han confirmado su asistencia. La conferencia anual del libro era el acontecimiento más importante del mundo editorial. Allison había pasado 2 noches en vela preparando una presentación sobre un nuevo autor. Creía en este libro. Una historia sincera de acoso escolar contada sin edulcorar ni moralizar. ¿Y si no les gusta? A Thompson le temblaba la voz. Lo apreciarán. Tu libro es un soplo de aire fresco entre los mismos viejos detectives y aventuras amorosas. Los editores ya se habían reunido en el despacho de Linda para una última reunión. Allison ocupaba habitualmente su asiento junto a la ventana, extendiendo carpetas de material. ¿Ha confirmado la señorita Elliot la actuación? Linda golpeó el escritorio con el lápiz. Sí, viene en el vuelo de la mañana. Estupendo. Al, te espera la presentación principal del día. No me falles. De vuelta en casa, Allison sacó un vestido de conferencia verde oscuro. La elección perfecta para un evento así. Austero pero elegante. El collar de zafiros de su abuela iba a ser el toque final del look. Se dirigió a la caja fuerte y marcó el código 1985, el año de la primera actuación de su abuela en la Ópera Metropolitana. La puerta se abrió con un chasquido silencioso. El interior estaba vacío. Allison parpadeó, incapaz de creer lo que veía. Extendió la mano como si las joyas pudieran hacerse invisibles. Sus dedos tocaron el frío metal de la estantería. Ni collar, ni pulsera, ni broche, ni pendientes. El vacío. «¿James?», gritó, pero solo le llegó el eco de su propia voz.
Con dedos temblorosos, marcó el número de su marido. Los largos pitidos fueron sustituidos por un contestador automático. Volvió a marcar y volvió a marcar. El tiempo se alargó, convirtiéndose en una cadena interminable de intentos de llamada. Los mensajes quedaban sin respuesta. Allison registró metódicamente la casa, cada cajón, cada armario. La esperanza se desvanecía por momentos. Le vinieron a la mente las palabras de Helen en la fiesta de cumpleaños. Hoy en día, todo tiene un precio. El extraño comportamiento de James, su nerviosismo, su mirada esquiva. Las piezas del mosaico empezaban a encajar en un cuadro aterrador. Marcó el número de su suegra. Helen contestó tras el primer pitido con voz serena. «¿Hola? ¿Está James?» «No, cariño. ¿Ha pasado algo?» «Si le ves...» «Claro, le diré que llame. Por cierto, ¿cómo van los preparativos para la conferencia?» Allison colgó el teléfono. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo la habitación nadar ante sus ojos. Sus pensamientos eran confusos. ¿A dónde llamar? ¿Al banco? ¿A las casas de empeño? ¿A las joyerías? La ciudad era enorme. Había demasiadas opciones. La puerta principal dio un portazo alrededor de las 6 de la tarde. Allison se quedó en silencio, sentada en la penumbra del dormitorio. Pasos en las escaleras, tablas del suelo crujiendo, y allí estaba James congelado en la puerta. A la luz del sol poniente su rostro parecía agotado, envejecido. «Allison, ¿dónde están?» «Puedo explicarlo. ¿Dónde están?» Se apoyó en el marco de la puerta como si sus piernas no le sostuvieran. «Mamá, ella está en problemas serios. El banco amenazó con embargar la casa. Y tú me robaste las joyas». «No lo hice. Iba a devolverlo todo. Solo las tomé prestadas por un tiempo». «¿Prestadas?» Allison se levantó de la cama. «No eran solo joyas. Era un recuerdo, la historia de mi familia. Cada pieza guardaba recuerdos». «Lo sé. ¿Crees que fue fácil para mí?» «Pero mamá lloró. Habló de suicidio». «¿Y comprobaste sus palabras? ¿Viste los papeles? ¿Las cuentas?» «Ella es mi madre. Y yo soy tu mujer». El silencio colgaba entre ellos con una pesada cortina. «¿Cuánto te dieron por ellos?» «Allison». «¿Cuánto?» «200,000». Allison sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba oyendo. 200,000 por una colección que tiene más de medio siglo, por piezas únicas. ¿Ni siquiera te molestaste en averiguar el precio real? Necesitaba el dinero urgentemente. El joyero dijo... ¿Qué joyero? No puedo decirlo. Firmé unos papeles. ¿Vendiste mi herencia y firmaste unos papeles? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Estaba salvando a mi madre. No, traicionaste a tu mujer. Se acercó a ella. «Cariño, por favor, no me toques». James bajó la mano. Solo su pesada respiración se oía en la habitación. «Mamá está en una situación desesperada. Perdió todo su dinero en la bolsa. Tenía que ayudar». «¿Y decidiste que la mejor manera era robarle a tu propia esposa?» «Busqué otras opciones. Intenté pedir un préstamo, vender el coche, pero las sumas son demasiado grandes. Y mamá hablaba de suicidio. No podía arriesgarme». Allison se acercó a la ventana. El sol poniente coloreaba el cielo de púrpura. «Recoge tus cosas y vete». «¿Qué?» «Ya me has oído. Vete». «Allison, hablemos...» «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo vendiste las reliquias de mi familia a escondidas de mí? ¿O sobre cómo dejaste que tu madre te manipulara? ¿Otra vez?» Se quedó de pie en medio de la habitación con las manos abajo sin poder hacer nada. «¿Dónde se supone que tengo que ir?» «A casa de tu madre, ya que estás tan cerca ahora». Mientras recogía sus cosas, Allison se quedó mirando por la ventana. Le vinieron a la mente imágenes del pasado. Su abuela probándose un collar de zafiros antes de una actuación, sus historias de giras, las fotos amarillentas del álbum familiar. «Me voy»,
le tembló la voz a James. Pero te lo compensaré, te lo prometo. Ella no contestó. Cuando la puerta principal se cerró, Allison se hundió lentamente en la silla. El interior estaba tan vacío como la caja fuerte. El teléfono vibró. Un mensaje de Linda le recordaba la conferencia de mañana. La realidad la invadió en una oleada asfixiante. Tenía que hacer las maletas, preparar los documentos, hablar con los editores. Allison se acercó al espejo y se arregló el pelo. En el reflejo no se vio a sí misma, sino al fantasma de una mujer que había perdido no solo sus joyas, sino una parte de su historia. En algún lugar de la ciudad, James se dirigía a ver a su madre, y en la caja fuerte de un joyero desconocido yacía su tesoro. Pero Allison ya lo sabía. Encontraría la forma de recuperar las joyas y hacer pagar a todos los implicados en esta traición. La mansión de Helen West aún tenía un aspecto imponente, aunque el tiempo había dejado sus huellas. La pintura descascarillada, los rosales marchitos, el descolorido letrero con el número de la casa, todo hablaba del lento desvanecimiento de su antigua grandeza. Allison aparcó el coche en la puerta, ignorando la mirada de advertencia del conserje. El hombre mayor la recordaba de su compromiso. Helen le había llamado nuestro querido George y le había dado una generosa propina. Ahora llevaba una chaqueta de uniforme desgastada y evitaba el contacto visual. La pesada puerta de roble no cedió de inmediato. Del fondo de la casa llegaban voces apagadas, bien de la televisión o de la radio. Allison recorrió el vestíbulo, fijándose en los detalles del abandono. Polvo en la consola antigua, bombillas apagadas en la araña de cristal, helechos marchitos en una bañera. Helen se encontró en el salón. En bata de seda color marfil, con una copa de martini, parecía una estrella de cine envejecida aferrándose desesperadamente a la imagen de una dama de la alta sociedad. Solo que el papel ya no funcionaba. Las arrugas alrededor de sus ojos delataban fatiga y sus manos temblaban débilmente. ¿Allison? ¡Qué sorpresa! Helen fingió una sonrisa, pero sus ojos seguían desconfiados. ¿Me haces compañía? Tengo un martini delicioso. La casa olía a perfume dulce y aire mohoso. La mesa de centro estaba abarrotada de revistas de moda mezcladas con informes financieros. Sobres sin abrir con logotipos de bancos yacían apilados junto al cenicero. ¿Dónde están mis joyas? La sonrisa de Helen se volvió un poco más tensa. No sé a qué te refieres. ¿En serio? Entonces déjame que te lo explique. Mi marido, su hijo, robó y vendió todas mis reliquias familiares, a petición suya. Robar, qué palabra tan dura. James actuó como un hijo cariñoso. En una familia decente es costumbre ayudarse mutuamente. Una familia decente no roba. Siéntate, querida, no hay verdad en los pies. Helen señaló un sillón tapizado en seda descolorida. Discutamos esto como personas civilizadas. Quiero saber la verdad, ahora mismo. Helen dejó el vaso lentamente. Un ligero escalofrío recorrió sus dedos impecablemente cuidados. ¿La verdad? Sí, la verdad es que una familia tiene que permanecer unida. Cuando me casé con el padre de James, yo también tenía joyas, joyas familiares, y las vendí para ayudar a mi marido con su negocio, porque eso es lo que hacen las familias de verdad. Las tuyas, no de otras personas. Eres parte de la familia, ¿no? ¿O tus joyas son más importantes que el bienestar de tu suegra? ¿Bienestar? Allison miró alrededor de la sala de estar. ¿Llamas a eso bienestar? ¿Apostar dinero en bolsa, mentir a tu propio hijo, robar a tu nuera? Eso no es bienestar, Helen. Es patológico. Se oyeron pasos en la escalera. James estaba bajando, atraído por las fuertes voces. Había adelgazado con los días, con sombras bajo los ojos. Unos pantalones caseros y una camiseta vieja le daban el aspecto de un adolescente que había huido de sus problemas a casa de sus padres. «Allison, ¿qué haces aquí?» «Vine a ver cómo mis joyas salvan a tu madre de una quiebra imaginaria. Por cierto, ¿cómo te va? ¿Has comprado ya un yate nuevo o piensas hacerlo?»
No te atrevas a hablar así de mis problemas. Helen se levantó bruscamente, abriéndose la bata y dejando al descubierto su pijama de seda. No tienes ni idea de lo que he pasado. 25 años en la banca, una reputación impecable, que arruinaste tú solita. Mamá, por favor. James se interpuso entre ellos. Allison, te expliqué. ¿Le explicaste qué? Que me traicionaste por sus manipulaciones, que la dejaste robar la memoria de mi abuela. No es manipulación. El banco realmente amenaza con quitarme la casa. ¿Puedo ver las cartas? Sí, muéstralas. ¿Qué? Los documentos, James. Cartas del banco. Cuentas. Pruebas. Helen se puso tan pálida que el rubor de sus mejillas parecía manchas de pintura rugosa. ¿No confías en mi palabra? ¿Después de todos estos años? Especialmente después de todos estos años. James, ¿puedes oírla hablar con tu madre? ¿A la mujer que te crió, que te lo dio todo? Cambió la mirada de una a otra, dividido entre su deber como hijo y sus deberes como marido. Cuando habló, su voz sonaba insegura. Mamá, quizás deberíamos enseñar los papeles. ¿Tú tampoco me crees? La voz de Helen temblaba. ¿A tu propio hijo, después de todo lo que he hecho por ti? Solo quiero ayudar, ayudar de verdad. Y yo quiero saber la verdad. Allison se acercó al enorme secreter de caoba donde Helen guardaba los papeles. ¿A cuánto asciende realmente la deuda? ¿Dónde fue a parar el dinero de la venta de las joyas? No te atrevas. Helen se abalanzó hacia adelante, pero Allison ya había abierto el cajón de un tirón. Las cartas se desparramaron por el suelo como hojas de otoño. Avisos bancarios mezclados con recibos de boutique, extractos de bolsa junto a facturas de spa. Una crónica en papel de la caída de Helen West. Allison cogió el primer sobre. Pasó los ojos por encima de los números. ¿120,000? ¿Vendiste joyas por valor de 200,000 para cubrir una deuda de 120,000? ¿Qué? James se agachó y recogió los otros papeles. Le temblaban las manos. Mamá hablaba de 300,000. ¿Oh? ¿Así que ahora lo estás comprobando? Helen se hundió en una silla, agarrando su copa de martini con los dedos blanqueados. Después de que esté todo hecho, ¿dónde está el resto del dinero? Allison siguió leyendo los documentos, con voz cada vez más fuerte. Hay facturas de ropa de diseño, tratamientos de spa. Dios mío, ¿te gastaste 30 de los grandes en tratamientos antiedad? ¿Gastaste el dinero de la venta de mis joyas en inyecciones de Botox? Tengo que mantener un cierto nivel. No lo entiendes. En mi círculo, la apariencia lo es todo. Sin ella, dejaré de ser invitada. ¿En tu círculo? Allison tiró los papeles sobre la mesa. Tu círculo hace tiempo que está en bancarrota o en la cárcel por fraude financiero. Vives en un mundo de fantasía, dando recepciones con tu último centavo, fingiendo que todo sigue igual. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves? Arruinaste a mi familia, robaste mi herencia. ¿Y para qué? ¿Para impresionar a los mismos rancios de la alta sociedad? James. Helen se volvió hacia su hijo con los ojos brillantes de lágrimas. Di algo. Defiende a tu madre. Pero él permaneció en silencio, revisando papeles con manos temblorosas. Cada nuevo documento era como un golpe. Facturas de restaurantes, cuotas de socios de clubes de campo, compras en boutiques. Mamá, ¿por qué mentiste sobre la cantidad que debías? No mentí, es que había otros gastos. Tuve que prepararme para vender la casa, encontrar un nuevo lugar para vivir, mantener el contacto, reunirme con posibles inversores. A costa mía, Allison sacudió la cabeza, en la memoria de mi abuela, su trabajo, su talento. Tu abuela era solo una cantante, entretenía al público por dinero, y mi familia... ¡Cállate! La voz de James sonó como un latigazo. Por primera vez en su vida, le levantó la voz a su madre. ¡Cállate!
Helen titubeó, llevándose la mano al pecho en un gesto teatral. ¿Me estás gritando? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Y qué has hecho tú, mamá? ¿Manipularte? ¿Mentir? ¿Me hiciste traicionar a mi mujer? Yo te crié, te eduqué, sacrificado toda tu vida. No, negó con la cabeza, mirando a su madre como si la viera por primera vez. Me has utilizado, siempre lo has hecho, cada vez que necesitabas algo. Vete, se levantó Helen derramando su martini sobre la alfombra. Fuera de mi casa, váyanse las dos. Con mucho gusto, Allison se dirigió a la puerta. James se quedó mirando los papeles esparcidos por el suelo, prueba de las mentiras de su madre. No puedo. ¿Qué? No puedo dejarla. Ahora mismo no. Ella es mi madre, después de todo. ¿De verdad? ¿Después de todo lo que has aprendido? Está sola y está enferma, puedes verlo. Helen sonrió victoriosa, sus lágrimas se secaron al instante. Mi hijo siempre supo dónde estaba su verdadera familia. Allison miró a su marido, sin reconocerlo. ¿Dónde estaba el hombre alegre y seguro de sí mismo del que se había enamorado? Todo lo que quedaba era una sombra pálida, una marioneta en manos de su madre. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo en voz baja. No es que me hayas traicionado, es que ni siquiera te das cuenta de cuánto te han traicionado a ti. Allison. Adiós, James. Espero que disfrutes siendo un niño de mamá, porque has sido un pésimo marido. Salió, pisando fuerte el suelo de mármol. La voz arrulladora de Helen se oía detrás de ella. No te preocupes, cariño, solo está histérica. Siempre lo ha sido. Vamos, te prepararé un té. ¿Recuerdas cuando éramos niños? En el coche, Allison sacó su teléfono. Se desplazó a través de los contactos a la letra A, abogado. Buenas tardes, señor Harris. Necesito asesoramiento. Se trata del robo de una gran suma de objetos de valor de la familia. Y sí, quiero pedir el divorcio. Arrancó el motor. En el espejo retrovisor, la mansión West parecía un fantasma del pasado, tan descolorido y falso como la sonrisa de Helen. Era hora de empezar un nuevo capítulo de la vida, sin James, sin Helen, y sin las joyas que la ataban al pasado. Pero eso no significaba que se hubiera rendido. Al contrario, ahora que había visto la verdadera cara de la familia West, no había vuelta atrás. Encontraría la forma de reclamar lo que era suyo por derecho y hacerles pagar por cada mentira, por cada traición. En el semáforo, Allison sacó una vieja fotografía de su bolso, su abuela Grace luciendo ese mismo collar de zafiros tras su triunfal actuación en la Scala. «Lo recuperaré, abuela», susurró. «Te lo juro». El semáforo se puso en verde y ella dirigió el coche hacia el despacho del abogado. Se había acabado el sentimentalismo. Empezaba la guerra. La mañana gris de octubre recibió a Allison con una llovizna. Permaneció sentada en el coche frente a la comisaría durante un buen rato, reflexionando. La declaración sobre el robo de las joyas de la familia estaba en el bolsillo interior de su abrigo. Cada palabra había sido revisada con la precisión pedante de un editor. Dentro olía a café y a ropa húmeda. El agente de guardia, tras revisar el papeleo, la dirigió a la detective Márquez, una mujer mayor de ojos cansados y canas claras en el pelo oscuro. Allison supo de inmediato que iba a ser un caso difícil. Los ojos de la detective leían la expresión escéptica que aparecía al ver otro drama familiar. Así que, señora West, Márquez hojeó lentamente las páginas de la declaración. Usted alega que su marido robó las joyas de la familia. Señorita Gray, corrigió Allison, le devuelvo mi apellido de soltera. Pasó la siguiente hora describiendo detalladamente cada joya, contando su historia, explicando las circunstancias de la desaparición. Con cada palabra, el rostro del detective se volvía más y más pensativo. Verá, aquí está la dificultad, dijo finalmente Márquez, dejando a un lado su bolígrafo.
Técnicamente, su marido tenía acceso a la caja fuerte. Usted misma le dio el código. Legalmente, eso complica mucho las cosas. Pero las vendió sin mi conocimiento. Esas joyas pertenecían a mi familia mucho antes de que nos casáramos. Márquez suspiró. ¿Tiene pruebas de propiedad? ¿Pólizas de seguros? ¿Una estimación del valor? Allison vaciló. No había documentos en el sentido habitual. ¿Quién en los años 50 habría pensado en un seguro para un regalo de un aristócrata italiano enamorado? Pero había fotografías, artículos de periódico, programas de actuaciones. Puedo demostrar la procedencia de cada joya, afirma con firmeza. Tengo fotos de mi abuela luciéndolas en actuaciones, artículos de crítica que mencionan estas piezas, la historia de cada piedra. Eso no es suficiente para un juicio, Márquez negó con la cabeza, pero tomaré declaración. Y si encuentra al joyero que compró las joyas... Al salir de comisaría, lo primero que hizo Allison fue llamar a Rachel. Su amiga llegó 20 minutos después, sacudiéndose las gotas de lluvia de su pelo rojo mientras caminaba. «Sabes, mi tío tiene una joyería», dijo mientras se acomodaban en la cafetería más cercana. «Una pequeña, pero conoce bien el negocio. Vamos a verle, ¿vale?» Michael Cohen resultó ser un hombre bajo y enérgico, con una mirada perspicaz en sus ojos oscuros. Su tienda estaba situada en el centro histórico de la ciudad, una pequeña sala con vitrinas donde el oro y las piedras preciosas brillaban bajo el cristal. «¿Un collar de zafiros de la Scala?», silbó, mirando una vieja fotografía de la abuela de Grace. «Sí, he oído hablar de él. En nuestro negocio cosas así no pasan desapercibidas, sobre todo teniendo en cuenta la historia». Escribió unas cuantas direcciones en una tarjeta de visita. «Empieza por estas. No hay muchos joyeros en la ciudad que trabajen con antigüedades de este calibre. Y ten cuidado, algunos no son demasiado escrupulosos con la procedencia». Las dos primeras direcciones resultaron ser callejones sin salida. Un joyero se había marchado supuestamente a una subasta en Europa. La segunda tienda estaba cerrada por reparaciones. Pero la tercera, David Stern las recibió en un despacho amueblado con ostentoso lujo. En las paredes había fotos de famosos con autógrafos. En la esquina brillaba un bar con bebidas caras. El propio joyero, un hombre de mediana edad bien peinado con un traje impecable, destilaba la confianza de un hombre acostumbrado a tratar con grandes fortunas. Por supuesto que recuerdo este trato. Estaba examinando una fotografía del collar a través de una lupa. Hermosa obra de artesanía italiana. Pero lo siento, no puedo hablar de los detalles de la transacción. «Mi marido robó estas joyas», dijo Allison sin rodeos. «Pertenecen a mi familia». Una tenue sombra se deslizó por el rostro de Stern. «Tengo todos los documentos necesarios para demostrar que la transacción es legítima». «Documentos falsos». «Esa es una acusación seria, Miss Gray, ¿verdad? Le aconsejo que tenga cuidado con lo que dice». 200,000. Allison lanzó hacia adelante. «Usted pagó 200,000 por una colección que vale por lo menos 1,000,000. Sabías perfectamente que era robada». Por un momento, la máscara de cortesía profesional se deslizó del rostro de Stern, revelando algo depredador. Se levantó lentamente de la mesa. «Tengo muy buenos abogados, señorita Gray, y no tengo por costumbre tolerar acusaciones infundadas. Yo también tengo buenos abogados, señor Stern, y una memoria muy larga». Por la noche, Allison se quedó hasta tarde revisando viejos álbumes. Cada fotografía, cada recorte de periódico podía ser una prueba importante. Escaneó metódicamente el material, creando un archivo digital de pruebas. Su teléfono parpadeó varias veces con mensajes de James, que borró sin leerlos. Helen llamó una vez, llamada que también ignoró. Al día siguiente, Allison fue a la biblioteca municipal. En el departamento de archivos encontró periódicos antiguos con críticas de las actuaciones de su abuela.
Los críticos no escatimaban elogios no solo a su voz, sino también a su impecable estilo. El collar Sapphire se mencionó más de una vez. Lo calificaron de pearl, icónico, símbolo del triunfo de la cantante americana en Europa. Una llamada al Teatro de la Ópera trajo nuevos descubrimientos. El archivo conservaba fotos de ensayos y actuaciones, programas de conciertos e incluso cartas de admiradores. El archivero, un melómano de edad avanzada, se lanzó con entusiasmo a la búsqueda. ¿Grace Gray? Claro que me acuerdo. Quiero decir, no personalmente, por supuesto, pero su historia fue una auténtica estrella. Tenemos toda una carpeta de material. Poco a poco empezó a surgir una imagen. Allison fue construyendo una línea de tiempo, trazando la trayectoria de cada joya a lo largo de los años. Rachel ayudó en la búsqueda. Su tío estaba resultando ser una fuente de información inestimable sobre el lado turbio del negocio de la joyería. Stern tiene cierta reputación, dijo Michael Cohen con cautela en otra reunión. Digamos que no siempre hace preguntas innecesarias sobre el origen de la mercancía, sobre todo si hay un buen descuento de por medio. ¿Puedes demostrarlo? Directamente no, pero hay gente que podría hablar, con el enfoque adecuado. Allison comenzó a reunir información sobre el propio Stern. Su negocio parecía exitoso, pero cavando más profundo, ella encontró rarezas en los papeles de incorporación, inconsistencias en las declaraciones de impuestos, los hilos tirados a empresas offshore, transacciones misteriosas, compradores anónimos. Ten cuidado, advirtió Rachel. Gente así puede ser peligrosa. Pero Allison no podía detenerse ahora. Cada noche añadía nuevos detalles a su investigación, construyendo un complejo patrón de conexiones y transacciones. Las joyas robadas no eran más que la punta del iceberg. Bajo ellas se escondía toda una red de transacciones sospechosas. Una noche, mientras revisaba de nuevo su papeleo, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Sé algo sobre tus joyas. ¿Quedamos?» Allison se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo rato. Podía ser una trampa o una pista. Respiró hondo y empezó a teclear una respuesta. Después de todo, no tenía nada que perder. Y en la caja fuerte de David Stern yacían sus tesoros, conservando el recuerdo de la época en que la joven cantante estadounidense había conquistado Europa con su voz y recibido el collar de zafiros que se había convertido en un símbolo de triunfo. Había llegado el momento de llevar ese recuerdo a casa, a cualquier precio. Un mensaje de un número desconocido mantuvo en vilo a Allison. «Reúnete conmigo en el café de Marta mañana a las 10. He trabajado para Stern». Lo releyó varias veces, sopesando los riesgos. Rachel, a quien había llamado para pedirle consejo, insistió en que al menos estuviera cerca. No irá sola, ¿verdad? Podría ser peligroso. Pero Allison pensó que era su oportunidad. «Tendré cuidado. Elegiré una mesa junto a la ventana, en algún lugar concurrido». Martha's Café resultó ser un pequeño establecimiento en la parte antigua de la ciudad, donde el distrito comercial fluía a la perfección con el distrito de tiendas de antigüedades. Allison llegó pronto, cogió una mesa esquinera con buenas vistas a la entrada y pidió café. A las 10 en punto se abrió la puerta y entró un joven con una chaqueta de cuero desgastada. Miró a su alrededor, vio a Allison y se dirigió a su mesa. «Señorita Gray, soy Alex Morrison. Trabajé para Stern como tasador hasta el mes pasado». Tenía en los ojos la cautela de un animal cazado. No dejaba de mirar hacia la puerta como si esperara acechadores. «¿Por qué decidiste ponerte en contacto conmigo?» «Porque estaba cansada de guardar silencio. Y porque tus joyas son la gota que colma el vaso. ¿Sabes cuánto le pagó realmente Stern a tu marido? 200,000. Alex sonrió amargamente. Eso es oficial, sobre el papel, y extraoficialmente casi $500,000 en efectivo. De eso, 200 pasaron por el papeleo, el resto en un sobre.
Un esquema clásico de Stern para traficar con antigüedades robadas. Allison sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Tienes pruebas? Mejor. Tengo copias de todos los documentos no oficiales. No soy idiota. Lo respaldé antes de dejar mi trabajo. Stern hace doble contabilidad. Una para Hacienda, otra para las transacciones reales. Sacó un pendrive. Está todo aquí. Registros de transacciones, cantidades reales, esquemas de lavado de dinero. Stern lleva años con el mismo esquema. Comprar objetos de valor robados por dinero, legalizarlos a través de empresas fantasma y venderlos a coleccionistas al triple de precio. ¿Por qué se fue? Porque empecé a indagar demasiado. Encontró vínculos con paraísos fiscales, con el crimen organizado. Stern insinuó que la curiosidad podía ser un peligro para la salud. Decidí no arriesgarme. Allison examinó el pendrive. ¿Por qué debería creerte? No deberías. Comprueba la información. Tiene toda la documentación de la transacción con tu marido, incluido el recibo del dinero. Por cierto, ¿sabes quién le aconsejó que fuera a Stern? Su suegra. Se conocen desde hace mucho. Eso hizo recelar a Allison. ¿Helen conoce a Stern? Oh, sí. Le ha llevado unos cuantos clientes, por una comisión, por supuesto. Su nombre está en el papeleo. Recibió 50 de los grandes por intermediar en tu negocio de joyas. Allison sintió que todo le hervía por dentro. Mientras ella se debatía entre la policía y los abogados, Helen no solo había organizado el robo, sino que se había beneficiado de él. ¿Por qué decidiste ayudarme a mí en concreto? Alex se quedó callado, dando vueltas a una taza de café frío entre las manos. Mi abuela también era cantante, no tan famosa como la tuya, pero cuando vi las fotos de Grace Gray, leí la historia del collar. No está bien. Cosas así deberían quedarse en la familia. De vuelta a casa, Allison se sumergió inmediatamente en el estudio de los documentos. Lo que descubrió fue más allá de sus más oscuras expectativas. En efecto, Stern había pagado casi $500,000, una suma aún ridícula para una colección de este calibre, pero considerablemente superior a los 200,000 oficiales. James recibió el dinero en 2 plazos, una transferencia oficial y dinero en efectivo en un sobre, pero la verdadera revelación fueron los documentos sobre Helen. Sus conexiones con Stern se remontaban a mucho tiempo atrás. Desde que trabajaba en el banco, le había estado recomendando clientes placewomen, gente que necesitaba dinero urgentemente, sin hacer preguntas. Jesús, susurró Allison, abriendo otro archivo. Así que por eso la despidieron. Una historia de fraude financiero, cuidadosamente ocultada al público, se desplegó ante ella. Helen no solo había perdido su trabajo, sino que estaba implicada en una trama de blanqueo de dinero. El banco silenció el escándalo para evitar daños a su reputación, pero Helen quedó excluida definitivamente del sector financiero. Fue entonces cuando empezó a apostar y a perder a lo grande, sistemáticamente. Allison encontró extractos de cuentas, reclamaciones de acreedores, cartas de bancos amenazando con la ejecución hipotecaria. Pero junto a esto llegaron otros documentos, facturas de boutiques, spas, restaurantes de lujo. Helen seguía viviendo a lo grande, creando la ilusión de prosperidad. Mentía sobre todo, dijo Allison recostándose en la silla, muerta de cansancio. Sobre las deudas, sobre la quiebra, sobre las razones por las que la despidieron. Sonó el teléfono. James, contestó, sorprendida de su propia calma. Al habla. Allison, ¿cómo estás? Bien, sobre todo después de oír lo de los 300,000 en efectivo que te dio Stern, y sobre la comisión de tu madre. Un pesado silencio flotaba en el auricular. ¿Cómo? ¿Quién te lo dijo? Eso ya no importa. Lo que importa es que mentiste. Otra vez. Sobre la cantidad, sobre las deudas reales, sobre todo. Puedo explicarlo. No te molestes.
Será mejor que se lo expliques a la policía. Y a la agencia tributaria les interesará mucho saber lo de los ingresos no declarados. ¿No te atreverías? ¿De verdad? ¿Sabes lo que encontré en los papeles de tu madre? La historia de su despido del banco. La verdadera historia. Nunca te la contó, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Pregúntaselo tú mismo. Pregúntale por qué la despidieron de verdad. ¿Y a dónde fue a parar el dinero de la venta de mis joyas? Porque desde luego no fue para pagar deudas. Colgó y marcó el número del detective Márquez. Tengo pruebas. Documentos sobre la venta de bienes robados, planes de blanqueo de dinero, un testigo dispuesto a declarar. Esto es mucho más grande que una disputa doméstica. Ven con los documentos. La voz de Márquez mostraba interés profesional. Y con el testigo, si está dispuesto. La siguiente llamada fue al abogado. Tras escuchar un breve resumen de la situación, silbó: «Esto es serio, señorita Gray. Muy serio. Si los documentos son auténticos, no solo podremos recuperar las joyas, sino que podremos procesar a todos los implicados en la trama. Eso es exactamente lo que quiero». Al anochecer sonó el timbre. Helen estaba en la puerta, impecablemente vestida, con un collar de perlas al cuello y su habitual sonrisa indulgente. «Tenemos que hablar, querida». «¿Sobre qué? ¿Sobre tu encargo de Stern? ¿O sobre las verdaderas razones de tu despido del banco?» La sonrisa de Helen tembló. «No sé a qué te refieres». «Claro que lo sabes. Has pasado años construyéndote como una víctima de las circunstancias, manipulando a tu hijo, viviendo a costa de los demás. Pero ahora tengo pruebas. Todas. Te estás tirando un farol. ¿Quieres comprobarlo? ¿O prefieres explicarle al investigador por qué le recomendaste a tu hijo que fuera a Stern? ¿Y a dónde fueron a parar los 50,000 de comisión?» Helen se puso pálida, pero se recompuso rápidamente. «Eso es ridículo. ¿Quién va a creer a un advenedizo con credenciales dudosas? Creerán a Alex Morrison, el antiguo tasador de Stern. Tiene una historia muy interesante, doble contabilidad, transacciones no registradas y viejas conexiones con cierto empleado de banca que fue despedido por fraude». «No te atreverías». «Ya lo he hecho. Mañana me reúno con un investigador. ¿Y sabes qué? No solo recuperaré mis joyas, me aseguraré de que pagues por cada mentira, por cada traición». Helen dio un paso adelante, con la cara contorsionada. «Estás destruyendo la familia». «No, tú eres quien ha destruido la familia, con tus mentiras, tu codicia, tu manipulación, y yo solo estoy restaurando la justicia». Cuando la puerta se cerró a espaldas de Helen, Allison se apoyó en la pared y sintió que le temblaban las rodillas. Pero en su interior había una férrea confianza. Iba por buen camino. Sacó el teléfono y marcó el número de Rachel. «Mañana iremos a la policía. No te vas a creer lo que he encontrado». En el estudio, entre los papeles esparcidos, había una fotografía de su abuela con el mismo collar de zafiros. Allison la miró a los ojos, llena de serena confianza. «Lo recuperaré todo, abuela, y haré que respondan de todos los engaños». Otra carpeta de documentos de los archivos yacía sobre el escritorio de la editora. En las últimas semanas, Allison había aprendido a encontrar patrones en hechos aparentemente dispares. Todos los hilos conducían invariablemente a la familia West, a su pasado, cuidadosamente oculto tras una fachada de respetabilidad. Incluso el restaurante Chez Louis, donde James y ella habían celebrado su compromiso, resultó ser una antigua propiedad familiar, una de las muchas perdidas en la vorágine de las maquinaciones financieras de Helen. En los archivos de un periódico financiero de 1995 se encontró un artículo sobre la quiebra de la sociedad de inversiones West Investments. Los titulares estaban llenos de frases simplistas sobre la mayor quiebra de la temporada, pero la verdadera historia se escondía en una columna poco visible de la página 3. Robert West, el padre de James,
había transferido una importante cantidad de activos a cuentas en el extranjero poco antes del colapso, dejando a los inversores sin nada. Y un mes más tarde, fue encontrado en el garaje de su propia casa. Un ataque al corazón, escribió el informe oficial. «Mira esto», le dijo Allison a su abogado, entregándole el artículo. Algo no cuadra en la versión oficial. Su búsqueda la condujo a una cafetería poco llamativa de las afueras de la ciudad, donde había quedado con Sarah Donovan, la primera esposa de James, de cuya existencia Allison se había enterado por casualidad, tras tropezar con viejos papeles de divorcio. «Llevaba mucho tiempo dudando en conocerte». Sarah parecía ser una atractiva mujer de unos 40 años, de atentos ojos castaños y cabello oscuro de color gris claro. Han pasado casi 10 años y he intentado no pensar en la familia West. Pero cuando me enteré del robo de las joyas, la historia se repite, ¿verdad? Con una taza de café frío, Sarah contó su historia. La tristemente familiar historia de cómo Helen West destruyó metódicamente el matrimonio de su hijo hasta que finalmente se vino abajo. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos y nos casamos a pesar de las objeciones de su madre, dijo Sarah con calma, pero sus dedos, que sujetaban la taza, temblaban ligeramente. Yo era hija de una maestra de escuela, lo cual no era suficiente para la señora West. Al principio fingió aceptar la elección de su hijo, incluso nos ayudó con la compra de nuestra primera casa, y entonces empezaron los problemas de dinero. Resultó que Helen había ofrecido a los recién casados una inversión en la empresa familiar, justo cuando West Investments se tambaleaba al borde del colapso. Sarah, que trabajaba como contable, se dio cuenta de las discrepancias en los papeles e intentó advertir a su marido. Pero James no quiso escuchar, creía incondicionalmente a su madre. «Perdí todos los ahorros que heredé de mi padre», sonríe Sarah con amargura. «Y cuando intenté exponer a James las maquinaciones de su madre, Helen me acusó de intentar destruir la familia. Era muy persuasiva, siempre capaz de manipular a su hijo, de jugar con su sentimiento de culpa. Al final, James eligió a su madre». La historia de Sarah hizo que Allison mirara su propio matrimonio desde otro ángulo. Ahora veía cómo Helen había estado utilizando las mismas técnicas durante años, interpretando el papel de víctima de las circunstancias, necesitada de proteger a su hijo. Cuando Allison volvió a casa, encontró a James esperándola en el porche. Tenía un aspecto demacrado, sombras bajo los ojos. Parecía haber envejecido varios años en las últimas semanas. «Tenemos que hablar», le tendió una carpeta. «Encontré esto en la vieja caja fuerte de mi padre. Creo que deberías echarle un vistazo». Dentro había extractos bancarios, poderes notariales, contratos, un rastro de papel que conducía a las cuentas secretas de la familia West. James habló en voz baja, sin mirar a su exmujer. «Empecé a investigar cuando me dijiste que habías despedido a mamá del banco. Resulta que eso era solo la punta del iceberg. Llevaba años sacando dinero a través de empresas fantasma, utilizando información privilegiada para hacer operaciones con acciones. Incluso la muerte de su padre. No estoy seguro de que fuera solo un ataque al corazón». En su voz se podía oír el dolor de un hombre cuyo mundo se desmoronaba ante sus ojos. Allison sintió una punzada de simpatía. Por muy traidor que fuera James, enterarse de semejante verdad sobre su propia madre debía de ser duro. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, hacerla responder por todo. ¿Me ayudarás?» Hablaron hasta bien entrada la noche, uniendo las piezas del rompecabezas, reconstruyendo la verdadera historia de la familia West. La imagen era desagradable, décadas de mentiras, manipulación y chanchullos financieros hábilmente ocultos tras una fachada de respetabilidad. Al día siguiente, James viajó a la mansión de su madre para mantener una conversación crucial. Allison insistió en estar presente. Quería ver cómo se desmoronaba el castillo de naipes de mentiras que Helen había construido.
Ah, ¿han venido los jóvenes a visitar a mamá? Helen se reunió con ellos en el salón, impecablemente vestida y maquillada, como si se estuviera preparando para una reunión social. ¿No podéis reconciliaros de una vez? No debería haber discordia en una familia. En lugar de contestar, James colocó una carpeta sobre la mesa. Háblame de la muerte de tu padre, mamá, y sobre los millones de inversores desaparecidos, y sobre por qué te despidieron del banco. Observaron cómo la sonrisa se congelaba en el rostro de Helen, convirtiéndose en una inquietante máscara. En pocas horas, todo lo que había construido durante décadas, las mentiras, la manipulación, la imagen cuidadosamente elaborada de dama de sociedad impecable, se había desmoronado. Una semana después, el detective Márquez informó de que tenían pruebas suficientes para abrir un caso penal, no solo sobre el robo de joyas, sino también sobre años de fraude financiero. Allison observó cómo se desmoronaba el imperio de Helen West y pensó en su abuela, cuyo collar de zafiros había sido el catalizador del derrumbe. A veces, las cosas más preciadas tienen poderes inesperados. No solo pueden guardar recuerdos del pasado, sino también revelar secretos enterrados hacía mucho tiempo. El sobre que contenía el correo de la mañana desprendía un ligero aroma a perfume francés caro, el perfume favorito de Helen. Allison ni siquiera tuvo que mirar la ornamentada caligrafía para reconocer al remitente. La carta anónima estaba plagada de insinuaciones y acusaciones, una sofisticada mezcla de medias verdades y mentiras descaradas, aderezada con el sutil veneno del cotilleo social. Allison siempre se ha caracterizado por una ambición desmedida, escribió Helen, sin molestarse claramente en cambiar su estilo característico. Muchos se preguntaban cómo una chica sencilla de una familia de cantantes de provincias se hizo un hueco en la confianza de una de las familias más antiguas de la ciudad. Ahora sabemos la respuesta: manipulación y mentiras. ¿Has visto eso? Rachel entró en la oficina agitando exactamente el mismo sobre. Se los envió a todo el mundo, colegas, conocidos, incluso al club de ópera al que pertenecía tu abuela. Allison repasó el texto de la carta y observó que el mensaje tocaba a la perfección todos los puntos débiles: su pasado, su carrera y su vida personal. Helen siempre había sabido encontrar los puntos débiles. Rachel se sentó en una silla. Linda rompió el sobre antes de terminar de leerlo. Dijo que no iba a participar en ningún juego sucio. Está acorralada. Allison dobló la carta con pulcritud. Es un último esfuerzo para defenderse de la única forma que conoce, destruyendo la reputación de los demás. Una llamada interrumpió la conversación. James, con una voz inusualmente áspera: «¿Recibiste la carta?» «No soy el único. Parece que tu madre ha decidido hacer un envío masivo. Voy de camino a verla, ahora mismo». «James». «No, ya basta. La he dejado manipularme durante años, arruinar mi vida. Es hora de ponerle fin. Voy contigo». «¿Por qué? ¿Para escuchar sus acusaciones otra vez?» «Porque ella sola no te dirá la verdad. Es demasiado buena jugando con tus sentimientos». La mansión West era un desorden desacostumbrado. Helen se reunió con ellos en el salón, despeinada, en bata de seda, con una copa de martini en la mano temblorosa. Sin su maquillaje y peinado habituales, parecía mayor que sus años. ¿Apareciendo sola? Su voz rezumaba veneno. «Qué amable. ¿Nos acompañas a tomar un aperitivo?» «Basta». James tiró un montón de cartas sobre la mesa. «¿Qué son?» «No tengo ni idea de lo que quieres decir». «¿En serio?» «La misma letra, los mismos giros, incluso tu perfume favorito». «Oh, ese cotilleo asqueroso». Me limité a transmitir lo que la sociedad ha estado discutiendo durante mucho tiempo. Su esposa siempre ha planteado ciertas preguntas. Mi ex mujer, mamá, y las únicas preguntas aquí las planteas tú.
Allison observó la escena en silencio, notando el cambio en el rostro de Helen, que pasó de una sonrisa despectiva a un miedo mal disimulado. Un animal cazado se vuelve especialmente peligroso. ¿Cómo puedes hablarle así a tu madre? Helen se llevó una mano al pecho. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Y qué hiciste exactamente, mamá? ¿Arruinaste mi primer matrimonio? ¿Me obligaste a robar las joyas de Allison? ¿O estamos hablando de esas estafas de dinero de inversores? Siempre he actuado en el mejor interés de la familia. No, actuaste en tu propio interés. Y me utilizaste como tapadera. El timbre de la puerta interrumpió su altercado. Michael Cohen estaba en la puerta, acompañado de un hombre canoso de aspecto distinguido. Michael le tendió una carpeta a Allison. Pero hemos recibido información sobre sus joyas. Algunos artículos aparecieron en una subasta privada en Europa. ¿Qué? Helen se levantó bruscamente, escupiendo su martini. Sí, una historia muy interesante. Un colega mío, el señor Lewinsky, representa a un coleccionista que adquirió un collar de zafiros. Tras escuchar su historia, expresó su deseo de devolver la joya a su legítimo propietario. Allison sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿El collar de la abuela? Y no es el único. El señor Lewinsky abrió un maletín de cuero. Mi cliente es un hombre de la vieja escuela. Cree que las reliquias familiares deben permanecer en la familia. Eso es imposible. La voz de Helen se quebró en un chillido. Tengo documentos legales de venta. Documentos falsos, señora West, corrigió Lewinsky con suavidad. Como tantas otras cosas en tu vida. Por cierto, nuestros abogados han descubierto algunas conexiones interesantes entre usted y algunas empresas offshore. Conexiones muy interesantes. En ese momento algo se rompió en Helen. Se hundió en la silla como si le hubiera salido todo el aire de golpe y empezó a hablar, primero en voz baja y luego cada vez más alto, como si el dique que había retenido la verdad durante años se hubiera roto. No lo entiendes. Cuando el banco quebró, cuando todo empezó a desmoronarse, tuve que salvar la cara, mantener un cierto nivel de vida. Conexiones, reputación, era todo lo que nos quedaba. No podía dejar que la gente se enterara. ¿Sobre qué, mamá? ¿Sobre cómo has estado desviando dinero a través de empresas fantasma o de lo que le pasó realmente a papá? Helen se estremeció. Sus ojos se abrieron de miedo. James, cariño, no pensarás. No sé qué pensar. Solo sé que cada palabra que dijiste era mentira. Cada gesto, cada lágrima, todo estaba calculado para manipularme. Yo te amaba. Todo lo que hice. Amabas la imagen de la familia perfecta, la imagen que creaste de ti mismo, y yo solo era una herramienta para mantener esa ilusión. Se hizo un gran silencio en la habitación. El señor Lewinsky tosió delicadamente. Supongo que deberíamos discutir los detalles de la devolución de las joyas, y tal vez algunos de los aspectos legales. ¿Qué otros aspectos?, preguntó Helen con cansancio. Por ejemplo, el origen del dinero con el que ha estado pagando su suscripción al club de campo durante los últimos 5 años, o la historia de la desaparición de documentos de los archivos del banco antes de que te despidieran. Allison vio cómo los últimos vestigios de compostura abandonaban a Helen. La fachada construida a lo largo de los años se estaba desmoronando, dejando al descubierto a una mujer asustada que había vivido la vida de otra persona durante demasiado tiempo. «Lo sabías, ¿verdad?», dijo Allison en voz baja. Sabía el valor real de las joyas cuando envió a James a Stern. Sabía que pagaría de menos, que parte del dinero se depositaría en cuentas secretas. Tenía que hacer algo. Los acreedores presionaban, el banco amenazaba con embargar la casa, y ahora vas a perderlo todo. No solo la casa, tu reputación, tu libertad, incluso tu hijo. James nunca... Ya ha pasado, mamá. James estaba de pie junto a la ventana, mirando el cuidado jardín que pronto tendría que ser vendido también. No voy a dejar que dirijas mi vida nunca más. Michael Cohen abrió su maletín y sacó varios documentos.
Puede elegir SRA West, puede cooperar con la investigación, ayudar a desentrañar los planes por los que se retiró el dinero o enfrentarse a todo el peso de la ley. ¿Y las joyas? Por primera vez, la voz de Helen sonó real, no fingida, alarma. Se recuperará la mayor parte de la colección. Lewinsky abrió una carpeta de cuero. Algunos de los objetos ya han sido encontrados. El resto llevará tiempo, pero con tu ayuda, el proceso será más rápido. El sol se deslizaba hacia el crepúsculo, tiñendo el salón de tonos cálidos. Allison miró a Helen, una mujer que luchaba con los últimos vestigios de dignidad ante el inminente colapso. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Allison levantándose. Si simplemente hubieras pedido ayuda siendo sincera sobre los problemas, habríamos encontrado una solución, pero elegiste mentir. Es demasiado tarde para lamentaciones. Helen se secó los ojos con un pañuelo de seda. ¿Verdad? Para lamentarse, sí. Para la verdad nunca es demasiado tarde. Salieron de la mansión al fresco atardecer. James se quedó en el porche, echando un último vistazo a la casa de su infancia, la casa que pronto dejaría de pertenecer a la familia West. ¿Y ahora qué?, preguntó, sin mirar a Allison. Ahora cada uno sigue su camino. Tienes la oportunidad de empezar tu vida de nuevo, sin las manipulaciones de tu madre, sin mentiras. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Nos hemos ido, James. Solo hay lecciones que aprender. En el coche, Allison abrió la carpeta con las fotos de las joyas que había encontrado. Un collar de zafiros brillaba sobre un fondo de terciopelo, igual que las viejas fotos de su abuela. Algunos tesoros encuentran el camino a casa, aunque para ello tengan que pasar por mentiras, traiciones y dolor. Y al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía, tiñendo el cielo del color del zafiro, recordándome que incluso la noche más oscura da paso al amanecer en algún momento. La sala del tribunal se empapó del espíritu de madera vieja y oficialidad. Allison estaba sentada en la última fila, viendo a Helen West, impecablemente vestida incluso para este amargo momento, escuchar el veredicto. 3 años de libertad condicional, una cuantiosa multa, confiscación de bienes. El juez enumeró monótonamente las consecuencias de décadas de fraude financiero. Helen se mantuvo erguida, solo los dedos que aferraban su bolso de diseño se pusieron blancos de tensión. El tribunal tiene en cuenta una confesión limpia y la cooperación con la investigación. Se ajustó las gafas el juez, así como la edad y el estado de salud del acusado. No obstante, la gravedad de los delitos cometidos. James se sentó en primera fila, encorvado, como si cada palabra le doblegara hasta el suelo. Había insistido en estar presente en la sentencia, a pesar de que sus abogados habían aconsejado lo contrario. Los últimos meses lo habían convertido en un hombre diferente, demacrado, canoso, pero que por fin había encontrado su esencia. Después de la reunión, Allison se dirigió a la salida, pero James la alcanzó en la puerta. ¿Podemos hablar? No por mucho tiempo, sé que estás ocupada. Se acomodaron en una pequeña cafetería frente al juzgado. James daba vueltas a una taza de café frío en sus manos, eligiendo sus palabras. Estoy vendiendo una empresa de tecnología, la que fundé hace 3 años. Me ofrecieron un buen precio. ¿Y ahora qué? Voy a dar la mitad para compensar a las víctimas de los chanchullos de mamá. El resto, he encontrado la forma de recomprar algunas de las joyas que Stern consiguió vender en el extranjero. Allison miró detenidamente a su ex marido. ¿Por qué? No para recuperarte, sonrió con tristeza. Solo hay que arreglar algo al menos. ¿Sabes? Había sinceridad en sus ojos, no una devoción ciega por su niño de mamá, sino la decisión consciente de un hombre adulto. Allison recordó su primer encuentro, su apasionada charla sobre nuevas tecnologías, sus sueños de tener su propio negocio, que James por fin había vuelto, aunque demasiado tarde para su matrimonio. Aprecio el gesto, pero, lo sé, se acabó entre nosotros.
Solo quiero que me devuelvas lo que pertenece a tu familia, sin condiciones, sin expectativas. El timbre sobre la puerta tintineó. Michael Cohen entró en el café cargado con un voluminoso maletín de cuero. Se le iluminó la cara de emoción. Siento llegar tarde, pero tengo grandes noticias. ¿Recuerdas al coleccionista de Milán? Ha accedido a devolver el broche de rubíes, el de la Ópera de Viena. Y eso no es todo. Capítulo 9. Consecuencias. Continuación. Michael sacó un estuche de terciopelo de su maletín. Echa un vistazo. Conseguí comprárselo a un coleccionista privado de Viena. Resultó ser un auténtico entendido en ópera y tras conocer la historia de la joya, aceptó un precio razonable. En el maletín estaba el broche, rubíes enmarcados por pequeños diamantes, obra exquisita de artesanos vieneses. Allison lo recordaba por fotografías. Su abuela lo llevaba a todas las representaciones de la Ópera de Viena. Se están negociando otras 3 joyas, abrió Michael la carpeta. Por desgracia, el collar de perlas ya se ha desmontado y las piedras se han vendido por separado, pero podremos recuperar las piezas principales de la colección. James sacó en silencio su talonario de cheques. ¿Cuánto? No. Allison cubrió su mano con la suya. Esta no es una deuda que se pueda pagar con dinero. Pero tengo que hacer algo al respecto. Ya estás haciendo algo, ayudar a pagar a los inversores defraudados. Eso es más importante. Fuera de la ventana caía una fina llovizna. En algún lugar del centro, los agentes inmobiliarios mostraban la mansión West a posibles compradores. Helen, que había sido condenada a una pena condicional, estaba empaquetando sus pertenencias para mudarse a un minúsculo piso en las afueras, lo que pudiera permitirse después de pagar las multas y la restitución. ¿Sabes? James dejó a un lado el café sin tocar. Hace poco conocí a Sara, mi primera esposa. ¿Y cómo está? Feliz. Casada, 2 hijos, su propia empresa de contabilidad. Ella me advirtió sobre las travesuras de mi madre en ese entonces, y no la escuché. Todos cometemos errores. Sí, pero algunos errores cuestan demasiado. Perdí a 2 mujeres hermosas porque no pude liberarme de la influencia de mi madre. Había en su voz la amargura de una epifanía que llegó demasiado tarde. Allison recordó su última conversación con Helen después del veredicto. ¿Te das cuenta de que las cosas podrían haber sido diferentes, verdad? Le había preguntado entonces a su suegra. Por supuesto, cariño. Se arregló Helen el pelo perfectamente peinado. Podría haber tenido más cuidado, cubrir mis huellas con más cuidado. No, podrías haber sido sincera, con tu hijo, con tu familia, contigo misma. La honestidad no paga dividendos en nuestro círculo, pero trae paz y el verdadero amor de los seres queridos. Helen permaneció en silencio, pero algo parecido a la comprensión brilló en sus ojos, el primer destello de la verdadera comprensión del precio de sus acciones. Señorita Gray, la voz de Michael devolvió a Allison a la realidad. Hay una cosa más. Encontramos documentos sobre la procedencia del collar de zafiros. Los archivos de la Scala tienen registros de esa noche, incluyendo el nombre del donante. ¿En serio? Conde Alessandro Visconti dejó un detallado registro escrito de la donación, incluida la historia del propio collar. Ha pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Allison sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Habían pasado tantos años y la historia del amor de un aristócrata italiano por una joven cantante estadounidense seguía conmoviendo. «Quiero que se haga justicia», dijo James con firmeza. «No por ti y por mí, por la memoria de quienes pusieron su amor y su fe en esta joya». ¿Sabes lo que me dijo mi abuela poco antes de morir? Allison tocó suavemente el broche. Que los verdaderos tesoros no están en las joyas, sino en las historias que encierran, en el amor que obliga a un conde italiano a regalar el collar familiar a una cantante de otro país,
en la lealtad que convierte una simple joya en símbolo de la memoria familiar. Se hizo un silencio pensativo en la mesa. Cada uno pensaba en algo distinto. James, en los años dedicados a mantener las ilusiones de su madre. Michael, en las extrañas formas en que las joyas volvían a sus verdaderos dueños. Allison, en cómo cada pérdida podía ser el comienzo de algo nuevo. He solicitado recuperar mi apellido de soltera, dijo finalmente. Quiero volver a ser Allison Gray, un nuevo comienzo. Como tu abuela. Sí, ella también empezaba de cero, una joven cantante en la Europa de la posguerra, sin contactos ni patrocinio, solo talento y fe en sí misma. Y un collar de zafiros de un conde enamorado. Michael sonrió suavemente. Se convirtió en un símbolo de su triunfo. El mío también, en cierto modo. Se despidieron en la puerta del café. Casi había dejado de llover y el sol se asomaba entre las nubes. James vaciló, como si quisiera añadir algo, pero se limitó a asentir y se dirigió a su coche. Allison lo observó, extrañamente tranquila. Algunas historias no tienen finales felices en el sentido habitual. A veces, el mejor final es simplemente dejar atrás el pasado, quedarse con las lecciones aprendidas y dejar atrás el dolor. Por la noche, sacó un viejo álbum de fotos. La abuela Grace levantó la vista de las fotos amarillentas, joven, guapa, segura de sí misma. Cada una de sus joyas guardaba su propia historia de amor, de triunfo, de creer en un sueño. «Me las llevo a casa, abuela», susurró Allison, una a una, y estoy empezando mi propia historia. Al otro lado de la ventana se iba espesando el crepúsculo, en el que titilaban las luces de la ciudad nocturna como joyas sobre el terciopelo negro del tiempo. El Teatro Metropolitan resplandecía con las luces de la noche del estreno. Allison se ajustó su collar de zafiros en el camerino de Sofía Rossi, la joven cantante que cantaba el papel principal de la ópera en la que Grace Gray había brillado una vez. La historia de su abuela fue la base de un libro que Allison escribió durante ese año, y ahora, en un momento especialmente simbólico, ha tomado prestado ese famosísimo collar para la actuación de esta noche. Es precioso. Sofía tocó el zafiro con reverencia. No puedo creer que hayas dicho sí, tanta historia en una sola joya. La abuela siempre decía, las joyas deben vivir, no empolvarse en una caja fuerte. Cada aparición en escena añade un nuevo capítulo a su historia. En el último año han cambiado muchas cosas. La editorial publicó el libro Sapphire Aria. La historia de Grace Gray y su famoso collar ha cautivado inesperadamente a lectores de todo el mundo. Allison dejó su trabajo como editora para dedicarse a escribir y organizar una organización benéfica de apoyo a jóvenes cantantes de ópera. Llamaron silenciosamente a la puerta del camerino. Rachel, que se había convertido no solo en una amiga, sino en una auténtica hermana durante este difícil año. 15 minutos para el comienzo. El auditorio está lleno, la prensa está en sus puestos, y James está allí con Helen. Allison asintió. Sabía que iban a venir. El propio James le había escrito hacía un mes, pidiéndole permiso para llevar a su madre al estreno. Helen, que cumplía una condena condicional, era la que más había cambiado en ese año. El pequeño piso de las afueras y su trabajo en la biblioteca, todo lo que quedaba de su antigua vida de lujo, le habían pasado factura sorprendentemente. Por primera vez en años, empezaba a vivir el presente y no las ilusiones de grandezas pasadas. ¿Estás segura de que estás preparada para verlos? Rachel miró a su amiga con atención. Más que, sabes, hace un año pensaba que nunca sería capaz de perdonar. Y ahora solo estoy agradecida al destino por esta lección. Me ha llevado a donde tenía que estar. Sofía se ajustó el vestido y se volvió hacia el espejo. El collar de zafiros complementaba a la perfección su imagen escénica. Por un momento, Allison creyó ver a su abuela, igual de joven, hermosa, lista para conquistar el escenario.
Las luces del auditorio se atenuaron lentamente. Allison se sentó en el palco del director y vio a James y Helen en el parterre. Hace un año, nunca había imaginado que las cosas saldrían así. James había encontrado su camino. Vendió su empresa tecnológica, devolvió el dinero a los inversores defraudados y ahora dirigía una organización benéfica para ayudar a empresarios en ciernes. Sus cartas semanales a Allison pasaron gradualmente de ser informes formales sobre la devolución de joyas a conversaciones sinceras entre dos personas que habían aprendido a respetarse tras su divorcio. Helen aún se mantenía erguida, pero su mirada había cambiado. La arrogancia había desaparecido, dando paso a una nueva y frágil sabiduría. En la biblioteca creó un club de ópera donde compartía historias sobre la edad de oro de la música clásica. Quizá por primera vez en su vida había encontrado una verdadera vocación. Las primeras notas de un aria llenaron la sala. Sofía apareció en el escenario con su collar de zafiros brillando bajo los focos, igual que una vez lo hizo alrededor del cuello de Grace Gray. La historia se repetía, pero de una forma nueva. En el intermedio, Allison bajó al vestíbulo. James la vio primero. «Es preciosa, Sofía. ¿Y el collar?» «Sí, parece hecho para esta escena». Helen se quedó un poco alejada, claramente indecisa de acercarse. La propia Allison dio un paso hacia ella. «Me alegro de que hayas venido. Ambas partes de la historia necesitan ser contadas hasta el final». «Tu libro», Helen tartamudeó, «es honesto, dolorosamente honesta, pero justa, como la vida misma». Después de la actuación, Sofía devolvió el collar, radiante de alegría y éxito. Allison lo colocó cuidadosamente en su estuche, pero no tuvo prisa por cerrarlo. El zafiro reflejaba las luces del teatro, las historias del pasado y las promesas del futuro. En casa, sacó un viejo álbum de fotos. La abuela Grace sonreía en las fotos amarillentas, y en sus ojos había la misma confianza que Allison sentía ahora en sí misma. Junto a la fotografía había una carta del editor, una oferta para escribir un nuevo libro sobre la ópera moderna. Sobre la mesa había un manuscrito enviado por una joven autora, el primer proyecto de su editorial independiente especializada en historia del arte y la música. La vida continuaba, diferente, pero no por ello menos bella. Como decía mi abuela, la verdadera música nunca termina, solo cambia de tono. Allison miró por última vez el collar de zafiros. Su historia no había terminado, se había enriquecido con un nuevo capítulo, una nueva aria cantada bajo estas bóvedas históricas. Había un futuro por delante, desconocido, pero lleno de posibilidades. Y en algún lugar, en los pasillos del cielo, Grace Gray debió de sonreír al ver que su legado seguía vivo e inspiraba a nuevas generaciones. El telón cayó, pero la música continuó.